Llevo tanto tiempo dando vueltas a través de los laberintos de mi mente, buscando, arrancando y digiriendo pedazos de mí, envejecidos, enraizados, añejados en las tinieblas de mi pensamiento, y ahora que ha pasado algún tiempo, siento de momento la claridad, como una luz tenue que ilumina los ojos hace mucho nublados. Levanto la mirada al techo. Recuerdo aquellos tiempos felices, cuando tan pocas cosas me preocupaban, cuando era fácil reírse de cualquier cosa, cuando todo parecía ir bien. Momentos cotidianos llenos de dicha que me pasaba desapercibida. Pequeños disgustos que ahora parecen absurdos. Momentos desperdiciados. Sonrío con amargura. Aquella tranquilidad, tesoro invaluable que tampoco supe apreciar, parece desde aquí una ilusión distante. Dulces momentos que se han convertido en púas que desgarran mi alma. Otra vez los mismos pensamientos, las mismas sensaciones, los mismos recuerdos que me han estado rondando. Un escalofrío estremece mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo volviendo sobre las mismas reflexiones? ¿Cuánto tiempo me llevó comprender? Reconozco ahora lo que soy y la forma en la que yo mismo me cegaba. Tiro de mis cabellos desesperado. Si hubiera sabido antes, si lo hubiera admitido, pero ya es tarde para pensar en todo esto. Ahora puedo ver lo peor que hay en mí, por lo que he causado tanto daño. ¡Qué tonto he sido! Tuve tantas oportunidades para detenerme a entender lo que pasaba. Ahora veo mi error. Siempre me justifiqué. Hoy sé que solo me mentí a mí mismo. Y ahora en mi desengaño me doy cuenta de que no solo han sido errores, algo que podría corregir, remediar. ¿Cómo? No es de esas cosas a las que se puede poner un parche y ya está. No hay forma de deshacer lo hecho. Y más que lo que hice, es de donde surge, pues es la manifestación de lo más nefasto que hay en mi mente. Eso es lo verdaderamente grave. Toda esa porquería, de haberla reconocido, pudiera haberla extirpado, neutralizarla de alguna forma, detestándola como ahora, y convertirme en lo que pretendía ser. Pero primero debía reconocer lo que escondía debajo de la alfombra, lo que soy, lo que me ha definido, el más básico de los instintos animales, transformado en el más bajo de los impulsos del hombre. Es irónico que esto que es causa del más bello milagro pueda ser causa también de los actos más atroces. El impulso sexual es el mejor ejemplo de cómo el ser humano se encuentra en la posibilidad de dirigir sus acciones y consumar las más bellas obras, o perpetrar los más viles actos, a través de la conciencia de lo que hacemos y el reconocimiento de lo que somos. ¿Cómo puedes vivir una sexualidad informada, en confianza, de mutua comunicación, más plena? Por otro lado, los animales saben biológicamente cuándo están listos para aparearse, y por medio de las hormonas, con quién pueden hacerlo. El ser humano, en el egoísmo de su deseo carnal, en la obsesión de saciar su propia necesidad de placer, en la degeneración de su perversión, a través de la porquería que determina lo que empieza como algo completamente indefinido, puede llegar a maquinar las más terribles vejaciones contra otro ser. El acto sexual puede ser algo de lo más placentero y una gran manifestación de amor, o constituir la más horrenda intervención en otro ser, convirtiéndolo en objeto, privándolo de la libertad y determinando su futuro, su percepción del mundo y su desenvolvimiento en él. Es por esto que la agresión sexual de cualquier clase es tan seria y tanto más grave cuanto más joven es la víctima, cuanto menos se comprende lo que pasa. Todo parece tan evidente. Más tarde he sabido reconocer lo que para muchos resulta una obviedad.
No se trata tanto de los actos cometidos como del contenido mental del agresor, estúpidamente dominado por uno de los impulsos más primitivos. El ser humano tiene la capacidad de decidir si resistirse o abalanzarse peor que una bestia sobre la fuente de su excitación. También tiene la capacidad de crear estas mediante su depravación, como cuando se convierte un niño en objeto sexual. Pero ¿en qué momento comenzó o se desarrolló esta perversión? Intentaron advertirme que era peligroso, sí. Ahora me doy cuenta de que no notaba a lo que se referían. ¿Cómo sabrían algo de esto? Además, es algo que debía entender sin que me lo dijeran. Pero yo nunca dejé de justificarme. Incluso, no me parecía algo malo. O era un depredador que exhalaba malicia siempre urdiendo planes para consumar mis bajas intenciones. ¿Cómo se me pudo haber ocurrido algo como esto? Detenerme hubiera sido fácil reconociendo la maldad, repudiando mis intenciones, pero una y otra vez, cada vez que tenía una oportunidad, cada vez que se presentaba ante mí la prueba de mostrar que había aprendido, la ocasión para no repetir mis errores, volvía a caer, cada vez más bajo. Debí levantar la cabeza más allá de mi deseo, aunque fuera impetuoso y necio, debí tener la fuerza de ahogar esto dentro de mí, desterrar de mi pensamiento para siempre este deseo vil. Recuerdo ahora que ya en mi más tierna infancia tenía esta tendencia. Quizás sea cierto que cuando era niño no sabía lo que ocurría, lo que hacía, no entendía lo que pasaba. Me habían despertado tan pequeño estas sensaciones que me dominaban, y aunque no era compulsivo, tenían que tener cuidado conmigo. Tan pronto la infancia tendría esta carga para mí. Había sido marcado estando tan pequeño. En mi pubertad, el impulso se transformó en curiosidad, que me llevó a hacer cosas que me dejaron una impresión suficiente como para no buscar más estas experiencias. Pero no bastó para entender lo que en el fondo estaba mal. Pero si me lo hubieran explicado, quizá hubiera entendido. ¿Para qué seguir ocultando lo que era el sexo y esto que pasaba? Lo que estaba haciendo. Quizás si me hubieran llevado a terapia. Fue en mi adolescencia cuando empezaron las justificaciones. Era el momento en que ya empezando a desarrollar conciencia de mí, de mis actos y de mi pasado, debí recordar y saber lo que ahora veo y odiar como ahora detesto lo que es parte de mí. En cambio, mi lujuria me llevó a espiar varias chicas mientras se cambiaban, y aunque fuera joven, no deja de ser acoso. Me decía además que la diferencia de edad no era mucha, que yo aún no era mayor, que más allá del cuerpo, el fetiche de la edad era lo que me atraía. Buscaba por eso mujeres de cuerpo pequeño, añadiendo además la repulsiva voracidad de mi degeneración, pues consumía la vileza y la infamia de repugnantes sabandijas, que traicionando la confianza, exhibían la privacidad de niñas tontas que se graban, poniendo en riesgo su identidad, queriendo seducir a un patán sin escrúpulos, exponiéndose a delitos contra la intimidad, morbosos esbirros de su egoísmo, que abusando de la vulnerabilidad y exponiendo la privacidad, causan profundos sentimientos de vergüenza e inseguridad a su confiada y despreocupada víctima, trofeo al fraude y la manipulación, excretos pútridos que buscan el repulsivo producto del acoso y la traición, siendo vigilados por los algoritmos del Internet, detectando estas aberraciones. Aunque no lo parecía, era ya como una bestia hambrienta, buscando únicamente saciar el apetito más despreciable. Para ese entonces, era ya mayor de edad, y estaban en mí la forma agresiva y egoísta de saciar mis bajos impulsos y la tendencia a buscar menores. Este gusto que encubriera de diferentes maneras y que finalmente me llevaría al abismo,
y la humillación. En este punto, los detalles son irrelevantes. Había hasta aquí, siendo ya adulto, dos posibilidades: el haber reconocido y detestado lo que ya para todos era evidente, haberme detenido, repudiado tales pensamientos, o seguir inventando excusas, justificaciones. Mi pedofilia se convertiría en pederastia. Alimentar la fantasía me llevaría finalmente a la acción. Debía haber evitado que pasara. Decirme que no debía pensar esas cosas. No sucumbir a mis repulsivos impulsos, a la necesidad egoísta de saciar viles y miserables perversiones. ¿Qué hice? Acosé tratando de seducir a una chica de 14 años, grabándola en video. Incluso llegué a tocarla. Esta vez me decía que ella parecía mayor, que ya estaba en edad, que estaba compensando una carencia mía, que solo jugaba con una niña de 8. ¿Cuáles eran mis intenciones? ¿Pretendía acaso que se involucrara con alguien más? Y finalmente, que no me vería masturbarme mientras dormía. Por poco y la chorreó encima. Me quité. Pensé que alguien entraría y me descubriría. Pero la manifestación de la porquería que había en mi mente encontró un camino de excusas por donde podía pasar y llevarme así a perderme en el fondo de la culpa y el arrepentimiento. ¿Qué estupidez estaba haciendo? No pude reconocer la maldad hasta que ya no había vuelta atrás. Mucho tardé en entender lo que había hecho, entre los laberintos de mi demencia y la oscuridad de la negación. Ahora no hay forma de devolver todo lo que he arrebatado: la felicidad, la inocencia, la tranquilidad, ni borrar los recuerdos que grabé en su memoria. Una vez más, un grupo de personas tendrían que cargar con las consecuencias del egoísmo de un perverso. Desde la profundidad de mi miseria, lo he comprendido. Al pensar con los genitales, podemos llegar a lastimar a otras personas de manera irreversible. Y aunque parezca inofensivo el decir obscenidades o silbar a alguien en la calle, dar un arrimón a una chica o aprovecharse de la ventaja de una posición para utilizar a alguien, es esto precisamente una proyección de la parte más primitiva y lo prosaico de la mentalidad que tenemos y de la sociedad en la que vivimos, donde se enaltece el sexo como si fuera lo más sublime de la existencia, necesaria joya de prestigio y condición de felicidad. Además de lo egoísta de nuestra perspectiva al convertir a otras personas en meros objetos para nuestro placer, pedazos de carne para nuestro consumo, y mucho peor si son niños. Ellos no deben ser nunca objetos sexuales. La pedofilia y la pederastia son crímenes contra la infancia, la dulzura de la ingenuidad del futuro en ciernes, crímenes de lo más viles, pues significan interferir definitivamente y determinar por razones meramente egoístas el desarrollo de un infante y por tanto su desenvolvimiento en el mundo, dejando heridas que jamás desaparecen y cuyas consecuencias requieren enormes esfuerzos para ser corregidas o contenidas. En personitas que no tienen edad ni conciencia suficiente para entender el porqué de su sufrimiento o la manipulación en la que se ven envueltos, con el único motivo de convertirlos en objetos de placer y con el riesgo de que su temprana erotización los lleve a la agresión sexual. A lo largo de estos años en los que he tenido que vivir entre la desconfianza, el odio y la locura, he tratado de entender cómo fui capaz de hacer tanto daño, y no hay nada que justifique la ceguera que yo mismo me imponía. Tuve tiempo para entender las consecuencias del abuso que sufrí y detestarlo. Yo no soy como él, me decía.
No quería ver en lo que me estaba transformando. Mis padres, familia y amigos siempre trataron de guiarme para convertirme en una persona de bien. Ellos trataron de evitar que me convirtiera en lo que soy. Ellos trataron, y yo destruí sus expectativas. Dejándome llevar por deseos egoístas, me transformé en agresor de la peor clase, en abusador infantil. Estaba inmerso en un ciclo de agresión-culpa. Ceder primero a mis instintos más bajos, para luego arrepentirme. Justificar después un nuevo deseo y otra vez la culpa. Lo peor es que esta culpa, esta noción de lo que estaba mal, no fue suficiente para detenerme, para dejar una huella indeleble que me recordara permanentemente lo despreciable que contenía dentro de mí. Siempre me inventé algo para seguir, hasta que cometí lo peor. Tan astuto como pudiera ser, debí saber que hablarían, que se les saldría a decir algo. Debí reconocerlo antes de causar ningún daño. Pero estaba hecho. Después de tantas oportunidades, después de tantos avisos, después de tantas decisiones erradas, ahora veo que no pude o me negaba a entender el fondo de la situación. Solo después de haber descendido tanto en el abismo, desde la profundidad de lo más grotesco de mí, lo he comprendido. Solo así. Hubiera sido suficiente haberlo reconocido y aceptado, para extirparlo, corregirlo, nunca olvidarlo. Me atormenta saber que pude evitar tanto sufrimiento, de haber tenido la fuerza de aceptar desde el principio lo que había hecho. Si no hubiera añadido además la cobardía de hacerme la víctima de una calumnia, en una vorágine de negación, tratando de minimizar mi culpa, descargándola sobre otros, vomitando toda la mierda que pude, hundiéndome cada vez más profundo en lo nefasto. Tantos años pensando que era una buena persona. Desde la distancia, comprendo que no era más que una pretensión. ¿Me importaban sinceramente otras personas? Era también una justificación de mi malicia, pues aunque buscaba hacer bien, en realidad solamente quería que me vieran como alguien bueno, mientras en mi interior siempre guardé oscuras intenciones. Viles obsesiones que acariciaban la soledad de mi mente. Pero es esto precisamente lo que era, lo que de verdad soy. Era yo el único que no podía ver a través de la ilusión que tanto me esforcé en preparar. Yo mismo tejí la venda que me cegó. Esta necedad por la que veía mis ideas al revés. Todo era una imagen falsa. Navegando en la profundidad de mi mente, ahora reconozco que soy en realidad todo lo que pensaba a escondidas. Cada uno de estos horrendos pensamientos regresa a mí como un golpe. Ahora que sin máscara me hallo derramando lágrimas, ardiendo en el vaivén de mi desengaño. Aunque mi deseo fuera impetuoso y necio, debí tener la fuerza de ahogar esto dentro de mí, desterrar de mi pensamiento para siempre este deseo vil. Cuando las pasiones ofuscan la mente, cuando se justifica la maldad, se repiten los ciclos de miseria, putrefacción y locura. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro morbo y nuestra perversión? Lo importante para detenerme era saber y tener siempre presente lo que está mal y por qué está mal. Recordar que está en mí el evitar alimentar a los demonios. Así no olvidaría el peligro, el daño que podía causar. Es mejor aprender de un error antes que después, antes que la ingenuidad de la infancia se transforme en perversión. De no haber olvidado lo que había hecho, de haber entendido lo que tantos me gritaban en la cara, no habría repetido mis errores. Después disfracé este gusto enfermizo, hasta que se transformó en obsesión.
Cegado así por mis excusas, no escuchaba advertencias, ni supe reconocer en mi madurez lo valioso de las posibilidades de la infancia. Ahora veo todas las oportunidades que tuve y siempre fallé. Tantos hubieras, tantas posibilidades sesgadas, pero pasó lo que pasó. Tuve que aprender después de una tragedia, aunque quizás ya lo sabía, y lo cierto sea que quien quiere llevar a cabo una perversa obsesión no se detiene a pensar en la atrocidad de sus implicaciones. Y aquel que reconoce la importancia de lo exterior a él, no piensa en tales bajezas, y si lo hace, asqueado se reprende de hacerlo. Cada vez que alguien suprime en su mente tales deseos, vence a un demonio. Al final, todo comienza en lo fétido que constituye mi mente, con lo que la he llenado. Quizás se reduce solo a la negación de la perversión misma. Ahora que la máscara se ha roto me doy cuenta. Solo queda el deseo de que otros aprendan con claridad lo que yo no supe ver hasta que pasó una desgracia. Evitar que niños ingenuos crezcan para convertirse en abusadores y lastimen a otros. Que puedan saber, que puedan corregirse, que experimenten el descubrimiento del amor y la sexualidad de una manera natural, sana, responsable, sin morbo. Que reconozcan la violencia sexual y la estupidez que la origina, la lucha más primitiva del ser humano, la capacidad de resistir nuestros impulsos, de dirigir nuestro pensamiento, el primer paso que nos separó de las bestias.